Pichincha Universal, generando noticias. En la línea telefónica con Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Lo estamos esperando acá en estudios, pero hay un atasco allí por la Asamblea Nacional. Qué paradoja, el Es secretario la de Movilidad. El secretario de Movilidad no puede movilizarse. Bueno, ahora por las bullas, ¿ya? Pero casi siempre pasa eso en Quito. A Guillermo le saludamos cordialmente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la entrevista. Sí, efectivamente, Quito es una ciudad muy vulnerable, basta que exista algún incidente en alguna de las vías para que suframos de este tipo de atascos y tránsitos que son bastante complejos. Bueno, hay unos elementos de mucho interés, estimado Guillermo, que abordar y vamos de inmediato a aquello. A ver si es que comenzamos con el tema pico y placa. Me parece muy bien. En la presentación de este noticiero comentábamos sobre su hoja de vida, su carta de presentaciones, haber representado por muchísimos años a los intereses de la ciudadanía, al usuario. Cómo esto se ve reflejado ya en la política pública. ¿Se ha hecho una valoración, un diagnóstico técnico de la medida para tomar esta posible resolución de extender a todo el día el pico y placa? Sí, justamente estamos valorando todos los aspectos técnicos, considerando de que hay un ingrediente adicional que es el que motiva que tomemos esta decisión, que es la repavimentación, de gran parte de la ciudad, de las vías de la ciudad. Entonces esto nos lleva a que tengamos que ampliar el horario del pico y placa e incluir al transporte comercial, en este caso los taxis. En el caso de las motocicletas ya están en la ordenanza actual, ya están restringidas por, por el pico y placa, ya tienen restricción de circulación por el pico y placa las motocicletas. Lo que pasa es de que las últimas placas que se empezaron a emitir para las motocicletas, el último dígito no es numérico sino alfabético, y eso estaba impidiendo un mejor control, pero las motocicletas siempre estuvieron dentro de la restricción. ¿Cómo valorar el tema de los taxis que, como usted lo conoce, hemos hablado tantas veces aquí en el medio, han saturado a la ciudad? Quizá con esta ampliación de la medida va a haber más taxis para disputar un cliente que deja el vehículo en casa. A ver, tenemos dos análisis en el tema de los taxis. Existen, al tener una restricción de las vías que se van a utilizar porque van a ser estas repavimentadas, la pregunta que nosotros les hemos hecho a ellos es si les va a generar una rentabilidad el estar en la vía saturada, porque no hay que confundir liquidez con rentabilidad. La liquidez del dinero que tienen en el bolsillo no necesariamente implica que sea rentabilidad. Con eso tendrán que pagar los gastos operacionales que generan en ese día o el movimiento o la operación del taxi. Y si están las vías saturadas, no van a tener la posibilidad de hacer tantas carreras como normalmente lo suelen, o carreras o viajes que como normalmente lo suelen hacer cuando la vía está despejada. Consecuentemente, el estar en la vía sin generar ningún tipo de producción, es preferible que aporten a este día sin vehículo o no circulación para que podamos darle a la ciudad un respiro, porque como lo dije al iniciar esta entrevista, Quito es tan vulnerable que basta que exista un incidente pequeño como el que estoy pasando en este momento para que la ciudad se colapse. Imaginémonos lo que sería varias vías de la ciudad en repavimentación, pues evidentemente vamos a tener un conflicto vehicular, y por eso es que estamos instando a que se sumen a esta medida. ¿Y en qué tiempo considera usted, Guillermo, que se decide si se adopta o no el pico y placa de todo el día? Bueno, el todo el día, que va a ser en realidad 12 horas de 7 a 7, está ya tomada la decisión. Lo que estamos todavía aún analizando son los impactos que se puedan tener con los diferentes sectores.
pero reitero, es una medida que está a mi criterio totalmente justificada, porque a cambio de vamos a tener una gran cantidad de vías repavimentadas, una gran cantidad de vías que le van a permitir en un futuro a la ciudad tener una velocidad promedio más alta que la que actualmente tenemos, en vista de que el tráfico fluye de mejor manera. Usted sabe, y nos habrá pasado a todos los que nos están escuchando, que cuando tenemos un bache en la vía, tenemos que disminuir la velocidad para poder pasar el mismo, y eso genera una velocidad promedio mucho más baja de que la que aspiramos tener con vías expeditas. También genera evidentemente siniestros viales, o son potenciadores de un siniestro vial. Además de que también cuántas personas nos habrá pasado que utilizan transporte tanto público, comercial o particular, que estos baches deterioran al vehículo y no tenemos a quién reclamar, o deberíamos reclamar a la municipalidad, pero no existe el mecanismo jurídico para hacerlo. Entonces, todos estos ingredientes son los que han motivado que tomemos esta medida, que reitero tiene a cambio una repavimentación de la ciudad. Bueno, pasemos, Guillermo, al tema tarifas. Se ha presentado en el Cabildo un proyecto de ordenanza que elaboró justamente su secretaría y que propone que se realice un ajuste tarifario aplicando una fórmula técnica que tome en cuenta la economía de la ciudad y la calidad del servicio, para que ésta sea aplicada cada año. ¿Nos puede dar mayores detalles de la propuesta? Sí, mire, desde la sociedad civil de donde provengo, siempre comentábamos de que la tarifa, el incremento de tarifa de cualquiera que ésta fuere, tiene que estar íntimamente ligada a los parámetros de calidad de servicio establecidos por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Parámetros que, según la normativa jurídica, la ley y su respectivo reglamento, son requisitos indispensables que deben constar en una cláusula específica dentro del contrato de operación. Esta cláusula, que es obligatoria, no se la ha aplicado a nivel nacional en los 10 años de vigencia de la ley. Y ahora, en el caso de Quito, y como secretario de Movilidad, la condición que se planteó al sector del transporte es justamente esta. Primero, revertir los contratos de operación existentes que a mi criterio no cumplen con la norma jurídica y que más bien son permisos de operación disfrazados de contrato, y cambiarlos por un contrato que cumpla con estos parámetros y que le permitan a la autoridad poder garantizar al usuario el estricto cumplimiento de estos parámetros, porque en el caso de que no se cumplieran, además de tener sanciones administrativas previstas en la ley, se puede llegar inclusive a la reversión del contrato de operación, y en ese caso pues ahí sí las operadoras tienen que cumplir los parámetros, caso contrario pueden perder su contrato. Entonces, para mí esta condición es fundamental, es clave para que se puedan implementar estos parámetros de calidad de servicio. Se habla de 40 variables que se deberían cumplir al menos. ¿Cuáles serían las más importantes, Guillermo? Evidentemente las 40 no las vamos a poder enumerar. Sí, existen, en realidad son 5 parámetros establecidos por ley, y estos parámetros a su vez tienen indicadores que son los que nos permiten evaluar y medir los parámetros de calidad y medir la gestión sobre esos parámetros. Los parámetros establecidos por ley son seguridad, eficiencia, comodidad, universalidad y accesibilidad. Cada uno de estos tienen a su vez sus medidores. Por ejemplo, si vemos en el parámetro de seguridad y queremos medir en el parámetro de seguridad al vehículo, se debe tener una bitácora de mantenimiento, que esta a su vez está ligada a la ficha técnica del vehículo. Entonces ahí vamos a saber cuándo tienen que hacerse los mantenimientos preventivos, correctivos, cuándo hay que cambiar de pastillas, cuándo tienen que cambiar los lubricantes, y estos nos permiten ir midiendo efectivamente cómo estos se van dando. Además de que estos parámetros tienen que a su vez estar acreditados en una mecánica que la vigile la Secretaría de Movilidad o cualquier
autoridad en el caso de que sea a nivel nacional. Si usted quiere medir dentro del parámetro de seguridad al conductor, va a verificar si este conductor, cuántos puntos tiene en su licencia, cuáles son las infracciones que él ha cometido, leves, graves, muy graves. Es decir, nos ayuda a medir la temeridad del conductor, ver cómo está su relación laboral, si es que está bajo dependencia laboral, si está afiliado al Seguro Social, cuántas horas trabaja, cómo está su salud. Todos estos son indicadores que están dentro de un parámetro. Hay otro parámetro que es el de eficiencia, que a mi criterio es uno de los más importantes, es un parámetro intangible para el usuario, pero de gran potencia para generar una mejor calidad de servicio, que es el modelo de gestión de la operadora. En este momento, y usted sabe, y siempre lo hemos manifestado en algunas entrevistas, que la relación societaria de las operadoras de transporte son socio-bus cuando debería ser socio-acción. Es decir, si usted tiene una operadora de 100 socios, en la realidad tiene 100 empresas unipersonales, en donde cada socio administra su bus de manera muy doméstica. En este parámetro de eficiencia, el primer requisito que estamos planteando en el contrato es que los socios le entreguen le deleguen la administración al gerente de la operadora, justamente para darle visión y gestión empresarial. Esta delegación de la administración es el paso efectivo para que la caja común funcione de manera adecuada como una herramienta de administración. Y a su vez, la caja común es la antesala de llegar a que el bus pase a nombre de la operadora y se convierta en una verdadera empresa. Todos estos parámetros que acabo de mencionar van a estar dentro del contrato de operación en el caso de que el Consejo Metropolitano apruebe esta propuesta tarifaria. Que también, para contestar la pregunta anterior que no la contesté, esto se trabaja con una fórmula polinómica que se lo hace a nivel mundial y que se ingresan todos los ítems y todos los indicadores a esta fórmula, y si es que y anualmente la fórmula se empieza a recalcular por sí sola, y si es que se cumplen los parámetros, la tarifa puede mantenerse, o si se han mejorado, incrementar, y por el contrario, si no se han cumplido, la tarifa puede bajar. Esa es la manera técnica que se suele utilizar para poder calcular una tarifa en transporte público. Ya, al usted estar consciente de tantos temas en la movilidad en la ciudad, sabe que justamente debería de ser a una estrategia más amplia y general, por ejemplo, el asunto de las rutas y frecuencias, y también lo que significa el sistema integral de recaudo para hacer, entre otras cosas, sostenible la llegada del metro a la ciudad de Quito. ¿Cómo está ese tema, secretario? Es fundamental lo que usted acaba de mencionar. La reestructuración de rutas y frecuencias son importantísimas, y de aquí nacemos de un concepto también legal, porque yo suelo decir que la gran cantidad de respuestas a nuestras inquietudes en transporte, tránsito, seguridad vial y movilidad están en nuestra propia ley. Y el concepto por el que hay que partir para poder reestructurar las rutas y frecuencias es de que esas rutas son del Estado, y solo el Estado las puede explotar comercialmente, y el Estado podrá revertirlas cuando considere necesario en beneficio de la sociedad, basados en un plan de oferta y demanda para reestructurar las rutas y frecuencias. Y eso es justamente lo que vamos a hacer, y que ya lo estamos haciendo de manera paralela, porque ya tenemos el estudio en el cual se redistribuyen las rutas, generando una mejor cobertura, una mejor universalidad y una mayor accesibilidad del servicio de transporte público, porque existe una gran cantidad de rutas en la ciudad que están saturadas y que tienen una gran interferencia entre sí. Todos habremos visto en algún momento que tienen que en una misma vía pasan varias líneas de buses, y todos llevan
un índice de ocupación de menos del 30%, es decir, van los buses prácticamente vacíos con una frecuencia de menos de 3 minutos. Es porque esa línea está saturada, esa línea hay mucha interferencia, versus que hay otros barrios que no tenemos servicio de transporte público. Y la razón es porque en muchos de los casos ha sido el prestador del servicio quien le ha dicho a la autoridad a dónde quiere llevar su bus, cuando es la autoridad quien tiene que decirle a dónde debe ir el bus en base justamente a esa oferta y a esa demanda. Ese es un paso importantísimo que lo está trabajando de manera paralela con el estudio de la tarifa. Y el otro que usted acaba de mencionar, que es el sistema de recaudo para todo el sistema de transporte público de la ciudad, es una herramienta que debió haberse contratado el sistema de recaudo hace 1 año y medio atrás, y que es otro de los pendientes que hemos recibido, tanto para el metro como para el transporte convencional. Y para eso la que permite contratar este sistema de recaudo, haciéndolo universal, flexible y abierto, es decir, permitiendo que sea el transportista el que contrate el sistema que él quiera, en tanto y en cuanto este se pueda conectar en un futuro con el metro y que sea interoperable entre sí, es decir, que la tarjeta que ellos utilicen pueda ser leída también por el sistema del metro, y algo mucho más importante aún, que pueda en un futuro no muy lejano estos validadores o estos lectores puedan también leer tarjetas de crédito o teléfonos celulares, porque habrá un momento y en un futuro no muy lejano en el cual las personas puedan pagar el transporte público a través de su tarjeta de crédito o de débito, o tener una billetera electrónica en su teléfono celular y de ahí ir descargando. Entonces, esto también ya se lo ha planteado, los señores transportistas saben que dentro del parámetro de eficiencia deben cumplir con este sistema de recaudo para poder firmar el contrato y poder activar la nueva tarifa. Oiga, Guillermo, parece que ya no le vamos a tener acá, le vamos a comprometer a que venga acá a los estudios. Pero lo que será con un enorme gusto, siempre es un gusto conversar con ustedes. Todavía no se me vaya, no, todavía no se vaya. Lo que usted nos está contando es música para nuestros oídos, evidentemente son temas que no son de la noche a la mañana, que toman por la complejidad que implican su tiempo, pero nos congratula además porque somos parte de la comunidad que estas decisiones sean tomadas con valentía. Ahora, asimismo, otro de los temas de gran interés es este de los buses eléctricos, que comprometen otras las soluciones para la ciudad, haciéndole frente a la tremenda contaminación, y que en la administración pasada tuvieron más bien el antagónico elemento de traer estos biarticulados a diésel. Sí, mire, nuestra idea es dar el gran salto de diésel a eléctrico, como hace 25 años atrás se dio el salto de gasolina a diésel, ¿no? Ahora la idea del señor alcalde y de la Secretaría de Movilidad es justamente motivar a los transportistas para que sus nuevos vehículos o los nuevos corredores sean utilizados con transportes no contaminantes, para inclusive cumplir con una disposición legal de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, cuyo objetivo es migrar a transportes no contaminantes. Para esto se ha venido también ya conversando con los sectores gremiales y hay un gran interés para pasar al transporte eléctrico, porque también este transporte eléctrico les da la posibilidad de tener esa visión y gestión empresarial que le comentaba hace un momento, que es un intangible para el usuario, pero es de gran potencia para mejorar el servicio y la calidad del servicio del transporte público, porque les permite este cambio a transporte eléctrico, ir dejando el famoso mi bus, ¿no? Porque todos dicen es mi bus, dejar su bus y cambiarlo por una acción de un vehículo de mayor capacidad, como puede ser un biarticulado eléctrico. Para esto también se han tenido conversaciones con el gobierno central
porque el cambiar la tecnología de combustión a eléctrico le va a implicar al país, a todo el país, también en un futuro no muy lejano, el que dejemos de subsidiar al combustible, al país el transporte de público de pasajeros a nivel nacional le representa 380 millones de dólares al año en subsidios, cuando bien ese subsidio se podría trasladar con una menor inversión en el subsidio para subsidiar la energía, que es mucho más barata que subsidiar el transporte, el combustible, perdón. Entonces, esto le conviene a todos. Además, también a las ciudades y al país les conviene porque la limpieza del aire es muy costosa. Dentro de los ingredientes de la canasta de costos del tránsito de una ciudad, el ingrediente más caro es la limpieza del aire. Entonces, creo que por todo lado que se quiera observar, el transporte eléctrico es una gran alternativa para la ciudad. Hay algunas personas que tienen una legítima preocupación en el sentido de que luego qué se hacen con estas baterías, que obviamente también son contaminantes, y dentro de los protocolos de las empresas que quieran suministrar ese tipo de vehículos, está el que ellos se hacen cargo para el reciclaje de este tipo de baterías, o se hacen cargo de las mismas para tener cuidado con el medio ambiente. Entonces, creo que hay muchas alternativas que se pueden aplicar en transportes eléctricos. Hay organismos internacionales como C40, que son las 40 ciudades del mundo que trabajan por medio ambiente, en la cual Quito es parte en el cual también nos ayudan a conseguir recursos verdes, recursos económicos que ayudan a fomentar el precautelar el medio ambiente. También existen varias empresas que no venden vehículos, sino que solo hacen leasing, es decir, arrendamiento de la flota de buses eléctricos, así como lo hacen en el transporte aéreo, que no venden los aviones, sino que lo rentan, y eso permite tener una tarifa cómoda para ese tipo de servicios. Es decir, se está trabajando en un montón de cosas que quedaron pendientes, pero que tenemos todas las buenas intenciones de cristalizarlas a favor de la ciudadanía y de la ciudad. Le corresponde, Guillermo, históricamente asumir este reto que la ciudadanía capitalina pues lo ha reclamado, que se lo ejecute durante muchísimos años. Que le vaya bien en su gestión. Muchas gracias por haber atendido esta llamada y le esperamos acá. Un abrazo. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.